expectativas? Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso que el Señor nos use, ¿no? Para su gloria y honra. Todos somos imprescindibles. O sea, todos, iba a decir, todos tenemos un llamado de Dios. Todos tenemos algo que dar en el Señor. Y ese algo hay que dinamitarlo, hay que definirlo, hay que alimentarlo. Ahí es que nos tenemos que concentrar. ¿Usted sabe quién es el problema? El problema somos nosotros mismos, que nos oponemos, que no queremos que nos toquen las áreas de confort. En fin, hoy hay mucha gente que se pastorea sola. Eso es una realidad en muchas iglesias, ¿no? En el mundo entero, ¿no, mis hermanos? La vida del cristiano es exponencial. Usted ve la iglesia primitiva en el libro de los Hechos y toda la iglesia se exponía a los apóstoles, se exponían a los líderes. No para criticar, no para ejercer dominio, sino para crecer, para prosperar en la palabra, prosperar en el evangelio, en el evangelismo. Es muy importante. Todos tenemos algo que dar. El Señor nos ha llamado a evangelizar, a edificarnos entre nosotros y a hacer muchas cosas, y tenemos que crecer ahí. Vamos a Efesios, por favor, a la carta de Efesios. Saben que estamos estudiando, le damos gracias al Señor. Esta es llevamos 14 mensajes con este. Una iglesia, hermanos, sumergida en un activismo, en actividades, no es un problema para el enemigo. El asunto es cuando nosotros comprendemos el propósito central y vital que el Señor tiene con nosotros aquí en la tierra. Si yo te pregunto cuál fue la última vez que usted vio que a través de su vida alguien nació de nuevo, ¿cuándo fue la última vez que usted le predicó a alguien y alguien nació de nuevo? Y yo pienso eso, que alguien que realmente se haya convertido al Señor a través de tu predicación, ¿cuándo fue la última? ¿Cuándo fue la última que el Señor te usó para echar fuera un demonio para sanar una enfermedad? ¿Cuándo fue la última vez que ayunó? La última vez que se encerró 5, 6, 8, un día para dárselo al Señor. O sea, hay muchas cosas y muchas preguntas que tenemos que hacérnoslas, porque si no, no vamos a ser objetivos con nuestra vida, con lo que somos y tenemos. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere es estar reduciendo. Y hay muchas cosas que nos reducen. Hay muchos intereses propios. El otro día decía que le hicieron una pregunta a Billy Graham y le preguntaron ¿cuál es el problema que hay en el mundo? Y yo me quedé expectante a ver qué iba a decir ese anciano, que era el pastor de los presidentes de Estados Unidos. Y él simplemente dijo algo muy sencillo, pero a mí me tocó y me ministró, y dijo: el problema es que somos egoístas. Y esa palabra a mí me ministró por el Espíritu, pero de una forma tremenda, porque somos egoístas con todo lo que nosotros somos. Jesucristo dio su vida, tú tienes que dar tu vida. ¿Por qué? Porque el grano de trigo no da fruto, sino cae a tierra y muere, por ejemplo. O sea, el que quiera salvar su vida la perderá, y nosotros constantemente la estamos salvando, constantemente. No, o sea, perder tu vida es perder tantas cosas que defendemos, tantas cosas en las que hablamos y debiéramos de callar, tantas cosas que tenemos en cuenta y debiéramos dejar marchar. O sea, es impresionante, tantas cosas que al Señor le debiéramos de estar dando y las estamos reteniendo. Entonces, la carta a los Efesios, una de las cosas que a mí me impresiona es cómo comienza la carta. La carta a los Efesios, saben, ya he dicho, está catalogada como la reina de las cartas, los Alpes, por la dimensión, la altura a la que te lleva la carta a los Efesios. Pero de repente te sube al cielo
y de repente te vas al infierno. Y a mí eso me impresiona. ¿Por qué? Porque yo veo a Adán caminando con el Señor en el huerto del Edén y en la misma presencia de Dios peca contra Dios. Yo veo a Satanás, el querubín, el ángel más bonito, en la misma presencia del Señor y peca contra Dios. O sea, que nosotros estemos en la presencia de Dios no quiere decir que estemos bien. Yo le escuché decir a un pastor, el diablo ya no viene para que hagas cosas malas. El diablo viene para que hagas cosas buenas. Y yo dije, ¿qué dice este pastor? Y fíjate qué curioso, qué testimonio. Y dije, no, es que él sabe que tú no vas a hacer cosas malas. Él sabe que tú estás vigilante, mirando, discerniendo, viene para que hagas cosas buenas. Y tú ves a una Eva en el huerto del Edén que vio que el árbol era bueno. Y comió del árbol porque le pareció bueno. Eso me dice a mí que mi perspectiva de lo que a mí me parece bueno no quiere decir que sea lo santo, lo justo y la voluntad de Dios. Y viene para que, esto es bueno. Entonces, ¿quién delimita? ¿Quién tira la línea? Gloria a Dios por el Espíritu Santo en la palabra. Hay un movimiento, hay varios movimientos, pero hay un movimiento que se ha introducido en la iglesia, por ejemplo, ¿no? Te hablo de tantas cosas, porque el ataque es constante a la iglesia. Nosotros estamos viendo en Éfeso el ataque, la guerra espiritual, de dónde procedía, quién se había levantado. El Señor nos lo ha revelado a través de Éfeso. Era tremendo la guerra espiritual que había en Éfeso. Era un ataque detrás de otro. Pero hay un movimiento en la iglesia en el cual ya dice que la iglesia es un invento. El cristianismo es un invento, es de la iglesia católica y ya nos ponen a los cristianos como los testigos de Jehová. Nosotros no somos evangélicos. Bueno, evangélicos viene de los evangelios y cristiano viene de Cristo. ¿Por qué? Porque el cristianismo tiene un sufijo que es ismo, ¿no? Que significa estar dentro. Y Pedro dice, suframos como cristianos. Por ejemplo, entonces, ¿de dónde viene esa rama? Viene de un movimiento, sobre todo en Sudamérica, judío-mesiánico. Son movimientos que se introducen, que hilan muy fino y parecen hasta buenos. Somos hijos del reino. Nosotros, es que Jesús vino a predicar el reino. Sí, si no te digo que no, pero eso no quiere decir que Jesús no vino a establecer una iglesia. Mentira. El apóstol Pedro, Jesús le dijo a Pedro, dice, eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Recuerdan ese pasaje? El Padre habló por boca de Pedro, pero luego habló por boca de Jesús. Y le dice a Pedro, y a ti te digo, que tú eres Pedro. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, por la boca de Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego Pedro dice que la roca es Cristo, la iglesia católica dice que la roca es Pedro. Eso es mentira. O sea, es decir, hay tantos ataques, tantas líneas para frenar, para torcer de los propósitos, que hay que volver al Evangelio. Y ya está. Hay un mensaje de salvación por el estado de condenación que está el ser humano. Y hay algo muy poderoso que revela Éfeso. Y fíjense, lo que revela es una nueva vida, una elección de parte de Dios que te predestina. No es lo mismo predestinación que elección. O sea, ha habido una intención deliberada de Dios, por gracia, por medio de la fe, usted lo ha recibido, pero es Dios quien ha intervenido. Y lo ha predestinado. Lo que eso significa es que usted ha sido creado, limitado de antemano para llevar la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. Por eso eres bendecido con toda bendición espiritual, eres librado del poder de las tinieblas, trasladado al reino del amado Hijo de Dios, sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. O sea, fíjense, eres sellado con el Espíritu, tienes una herencia, un propósito del Padre que se te revela por medio de su voluntad.
tu vida ha sido redimido, ha habido una redención de tus pecados a través de su sangre. O sea, es decir, que alguien ha pagado por tus transgresiones y al mismo tiempo ha satisfecho por ti la demanda del Padre. Así que el Señor, en el primer capítulo vemos cómo nos sube al cielo y de repente nos baja y dice, Él os dio vida. Pero recuerda, el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia, ahora es el mismo que operaba en usted. Usted era por naturaleza hijo de ira y de repente te vas al infierno. Eso es tremendo. Y el apóstol Pablo dice, todos nosotros estábamos ahí. El príncipe de la potestad del aire operaba en nosotros y nos dejábamos llevar por los deseos de la carne y la voluntad de los pensamientos. Fíjate, o sea, una forma de pensar que ejerce, que está subyugada por el enemigo. Y le recuerda, le está hablando de esa nueva vida, de esa herencia, de ese propósito, de la gracia de Dios con la cual nos ha revestido, y de repente nos recuerda quién éramos antes. ¿Por qué nos recuerda quién éramos antes? Y fíjense que en el capítulo 2, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, ustedes son la plenitud de Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, y ustedes son la plenitud de aquel que todo lo llena. O sea, vosotros sois su cuerpo, sois quienes representáis a Jesús. La gente ve a Jesús en vosotros, eso es lo que está diciendo. Jesús es la plenitud, en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Él es la representación exacta del Padre, y Dios quiere que tú seas una representación buena del Hijo. Y Dios lo que hace es darte una nueva vida. Pero le recuerda a la iglesia, le dice, sí, pero cuidado, porque tú no tienes un cuerpo glorificado y tú tienes que saber que los deseos de la carne y la voluntad de los pensamientos te movían antes. Y ahí el enemigo operaba. ¿Por qué? Porque a mí no me mueve, los deseos de la carne no me pueden mover, ni la voluntad de los pensamientos, sino la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Eso es lo que tiene que mover mi vida. Por eso en Éfeso lo que se estaba atacando realmente era la palabra. Dios envía a Pablo, o sea, se causa un efecto en el mundo espiritual tremendo, Dios a través de Pablo, y dice en el capítulo 19, versículo 20-21, y la palabra de Dios era preservada y crecía. Así que eso era lo que se estaba atacando, pero eso fue lo que se atacó también en el huerto del Edén, y eso es lo que siempre se ataca, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a través de la palabra es que Dios nos guía por el Espíritu. Ahora, yo antes la Biblia yo no la entendía, la he empezado a entender desde que recibí el Espíritu Santo. Así que fíjense en el capítulo 2, versículo 11, dice, por tanto, vamos a ponernos de pie por un momento, por favor. Dice capítulo 2, versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Podéis tomar asiento, por favor. Glorifícate, Señor, en esta palabra. Danos el alimento, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí hay algunas cosas que yo quiero resaltar. Ya hemos visto el contraste que hay entre la vida que el Señor nos ha dado, que es una vida nueva, que es creada a la imagen de Cristo. Ha habido una intervención deliberada de parte de Dios. Nosotros hemos sido salvos y hemos recibido vida por gracia, por medio de la fe. Dice, no por obra, para que nadie se gloríe. Así que todo es por gracia, por medio de la fe. Y esa es la vida del cristiano, todo por gracia. Todo lo que Dios te llama a hacer, mis hermanos, en la Biblia, cuando usted se identifica con el mensaje bíblico, todo Dios te lo imparte, todo Dios te lo hace llegar. Fíjense que en el texto que nosotros hemos leído, lo que deja con la necesidad de arrepentimiento y de la cruz de Cristo es tanto a judíos como a gentiles. O sea, a todos los deja bajo la necesidad de arrepentirse, no de andar cumpliendo la ley. Eso es lo que está diciendo. Y dice que Jesucristo derribó los mandamientos expresados en ordenanzas. Fíjate que esta palabra transmite el cumplimiento de la voluntad de Dios por imposición. O sea, por eso los judíos cumplían la ley por imposición. Se les imponía, aunque la ley es santa, buena y justa, y la ley es espiritual, la ley la cumplían por imposición. Pero es muy diferente ahora el cumplimiento de la ley, que es por impartición. ¿Cómo la cumplían los judíos? Por imposición. ¿Cómo se cumple ahora en la gracia? Por impartición. Dios profetizó en Jeremías y Ezequiel: en aquellos días daré un espíritu nuevo, un corazón nuevo, y pondré mi ley sobre su mente y la escribiré en su corazón. ¿Qué estoy diciendo? Los judíos, dice la Biblia, que fallaron porque no tenían ojos para ver, corazón para entender, oídos para oír. Por eso dice que ellos cayeron, porque no tenían esa nueva naturaleza, esa nueva vida de la que viene hablando Éfeso. Es una naturaleza divina, es una genética, una biología espiritual real que es sustancial y existencial en cada cristiano. Es una realidad, es una nueva vida, una nueva perspectiva. Por eso usted ahora reconoce a Jesús, porque ha nacido de nuevo. Ahora puede verlo, entenderlo y discernirlo. Así que, pero fíjense que el Señor derribó la barrera que había por los mandamientos expresados en ordenanzas. O sea, es decir, por decreto, por imposición. Eso Él lo derribó. Ya no es por imposición, sino por impartición. Porque el apóstol Pablo dice, todos nosotros, todos hemos pecado, como los hijos que ahora hay de desobediencia. Igual nosotros estábamos ahí. O sea, todos nosotros. Pero nos dio Dios, por su gran amor, nos dio vida. O sea, ahora viene por impartición. Así que hay un poder legal en la sangre de Cristo, en su cuerpo. Fíjense en Colosenses, capítulo 1, voy a leer a partir del versículo 20. Estamos estudiando la Biblia.
para poder entender qué es lo que el Señor ha hecho con nosotros, quiénes somos en Cristo, cuál es el poder, cuál es la naturaleza, cuál es el respaldo, las armas espirituales de poder que el Señor nos ha dado. Colosenses capítulo 1, versículos 20 y 21. Fíjense, aquí dice así el texto: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santificados, santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad, dice el versículo 23, permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿Qué verdad es, mis hermanos, que nosotros antes sin Cristo hacíamos muchas cosas? Por ejemplo, vamos a hablar de la mentira. Antes sin el Señor nos daba igual mentir. Pero ahora sabemos que el diablo es padre de mentira, mis hermanos. Y ahora usted va a mentir, pero usted tiene el mandamiento de Dios escrito en el corazón. Yo estoy seguro que a muchos de los que están aquí se les olvidó la última vez que mintieron. Porque lo que está diciendo Éfeso es que tenéis una naturaleza que es intrínseca, inherente, innegable, es biológica en vosotros. O sea, yo miro hacia detrás, mis hermanos, y yo me asombro, porque yo era más mentiroso que Pinocho. Por eso yo creo que tengo esta nariz, que viene de la familia de mi madre, con todo mi respeto. Oye, madre mía. Sí, mis hermanos, mentía, pero vine al Señor, mis hermanos. Y qué verdad es que el Señor todo lo cambia. El Señor escribe su palabra en tu corazón. Yo no digo que yo no falle o no pueda fallar, yo no digo eso, sino es que sale una mentira por mi boca, Dios mío, y uno se muere llorando, quebrantado, yo no sé cómo. O sea, el pueblo de Dios no miente. Y eso es algo que Él ha hecho, algo que Él hace. ¿Por qué? Porque puso su mandamiento. Amén. Me acuerdo en un juicio, mis hermanos, yo cometí un delito antes de estar sin Cristo y me salió el juicio aquí en Elche. Y cuando llego allí, yo lo he contado otras veces, pero cuando llego el abogado me dice: se te inculpan estos cargos, ¿cómo te declaras? Digo, culpable. Y me dice, bueno, claro, yo iba en el amor del Señor, pero con un conflicto emocional. Yo me veía en la cárcel leyendo la Biblia y eso, porque tenía delito. Y entonces mi abogado me dice, bueno, dice, vale, pero cuando vayas a entrar, no cuentes la verdad. El abogado, que debe de defender la ley, me estaba diciendo que yo tenía que mentir. Yo digo, ¿usted sabe el conflicto que hubo? Claro, porque el mandamiento de mi carne decía, miente. Porque decía, claro, tu colega que está en Madrid va a decir que es verdad, que fuiste tú, y te lo vas a comer todo tú. Yo soy cristiano y no miento. Lo dije con voz temblorosa, arrugado, con más miedo que vergüenza. No miento. Es verdad, estaba en ese proceso en el que Dios te enfrenta. Es que Dios te va a enfrentar. Y entonces pasamos allí una jueza con cara de pocos amigos. A usted se le imputan estos cargos. ¿Usted cómo se declara culpable? La gente ni respiró. Se quedó como mirando, como diciendo, listo para sentencia. Se acabó el juicio. No tardó ni un minuto. Pero yo vi cómo chocó la verdad contra toda la sala. Yo pude notar algo espiritual, pero fue impresionante. Eso sí, había un conflicto en mí tremendo, porque hay un conflicto de intereses, porque la carne se opone al espíritu.
La carne lucha contra el espíritu, pero el espíritu no le deja hacer lo que quiera a la carne. Por eso es tan importante vivir orando, buscando del Señor, sembrando tu vida, sometiéndote, arrepintiéndote, siendo sincero, sincera con Dios. Y entonces pasó el tiempo, y yo decía, no me llaman, qué raro. Y al año y pico, ya se me había olvidado, y llamé a los juzgados, y me contestó alguien y me dijo, yo no sé qué es lo que ha pasado, pero la fiscal ha parado el caso. Gloria a Dios. Y yo me quedé impresionado, sí, todo está ahí. Pero ¿y entonces cuándo llega? No, esto, usted olvídese de esto. ¿Usted qué se cree que hubiera pasado si hubiera mentido? Dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ahora, el Señor se consagró, no, ¿cómo se dice? O sea, el Señor le agradó lo que yo había hecho, ¿no? No le agradó, pero yo ya me había arrepentido y Él ya me había perdonado y me estaba restaurando. Y la justicia es de Él está por encima de toda justicia. Y mi pastor, por aquel entonces, me dijo que ya está en la presencia del Señor. Me dijo, no mientas en nada, nunca mientas. Y yo siempre esa palabra la llevo, nunca mientas. Y digo, yo no miento. Y usted va a solicitar una paga de subsidio o usted va a hacer una gestión al Estado. ¿Y cuánta gente miente y dice cosas y da información que no tiene que dar y es mentira? Si la bendición no te viene de ahí, si la bendición te viene de allí. Amén. Si la necesidad lo único que te está haciendo es confrontarte a ti mismo, la circunstancia solamente te está confrontando, te está diciendo quién tú eres, en el estado en el que estás, las cosas que tienes que cambiar, las cosas que necesitas, las áreas disfuncionales. O sea, si el Señor nos ha llamado para bendecirnos, amén, si Él es el que nos sustenta, si Él es el que nos guarda, amén, gloria al Señor. Solamente el Señor te está dejando ver, porque cuando tú estás en conflictos, sale lo peor de nosotros. Esa es la realidad. Y mis hermanos, el Señor borró aquello. Y el Señor entonces me habló de la economía y me dijo, mira, esta ruina la has tenido por esto y por esto. Y empecé a obedecer y a hacer caso a lo que la palabra me enseñaba. Mis hermanos, y el Señor limpió todo lo que yo había estropeado, restauró todo lo que yo había roto. Es impresionante el Señor, como solamente el Señor está diciendo, sé sincero, arrepiéntete y tolera para lo que yo te he llamado y te he creado. Ahora, claro, el enemigo pues está atacando, el enemigo quiere oponerse, quiere torcer, extraviar los propósitos, inclusive dentro de las iglesias la cizaña y el trigo crecen juntos. La iglesia tiene que tener el discernimiento, la madurez, el nivel bíblico y espiritual para poder discernir y diferenciar los propósitos del Señor en tu vida. Es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿de qué me vale a mí exigirte algo a ti? A mí líderes me han dicho, no, es que tú no medias, es que tú no dices, es que tú no... Pero sí, pero es que la cosa no funciona así. La iglesia no necesita imposición, necesita impartición. Eso es lo que necesita. Y entonces, fíjense lo que dice el texto. El poder recae sobre la sangre. Hemos leído, vamos a leer ahora ahí mismo, en Colosenses, un poquito más adelante. O sea, es decir, ya tus pecados han sido redimidos por la sangre de Cristo. Ya ha sido delante del Señor, se ha anulado el acta de los decretos, el Señor te ha justificado y te ha atribuido la justicia del Hijo. Ya no te preocupes, solamente ahora tú tienes que tolerar, aceptar y saber y crecer para lo que Dios te ha llamado y te ha escogido. Fíjate, Colosenses capítulo 2, vamos a leer el versículo 11, por favor. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Fíjate, vuestro cuerpo carnal echasteis en la circuncisión de Cristo. Lo que estamos leyendo en Éfeso en cuanto a la circuncisión, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne.
Fíjate, en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 13, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Así que nuestro cuerpo carnal recayó o se apoyó en la circuncisión de Cristo en cuanto a la carne. Pero fíjese lo que dice Romanos 4:11. Para ver este asunto de la circuncisión, cómo trasciende en nuestra vida. Romanos capítulo 4, versículo 11. Viene hablando de Abraham cuando se circuncidó. Y dice el versículo 11 del capítulo 4 de Romanos, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Así que fíjense que la circuncisión que recibió Abraham fue por causa de que había creído al Señor. ¿Qué fue justicia? ¿Qué reveló la justicia? Creer a Dios. O sea, la circuncisión no nació de la ley. Ahora volvemos a ver que la circuncisión fue producida por la forma de creer a Dios. O sea, fíjense, esto es muy importante. Verán por qué. O sea, ¿qué es la circuncisión? La circuncisión es la señal por la justicia de haber creído a Dios. Esa fue la circuncisión en el varón. Fíjate un poquito más atrás en Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, fíjense, mis hermanos, dice la Biblia, dice, todo el que confesare que Jesucristo es el Señor, que resucitó de los muertos, y lo confesara, dice, será salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. ¿Qué fue la circuncisión? La señal de que Dios había tenido por justo a Abraham. ¿Por qué? Porque él había creído a Dios. O sea, fíjense, mis hermanos, que la palabra es la espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del corazón, y dice que parte, esa palabra espada en el original es la palabra bisturí, no es la espada que sale como de la boca del Señor en Apocalipsis, que es una espada grande para la guerra. No, esto es bisturí. La palabra circuncida el corazón, dice que la circuncisión es hecha en el corazón. ¿Por qué se hizo la circuncisión? Como señal de la justicia. Dicho de otra forma, ¿cuántos tienen la circuncisión hecha en el corazón? Amén. Se hizo por causa de la justicia que hubo en ti. ¿Por qué? Porque confesaste a Jesús como el Señor, creyéndole en tu corazón. Bueno, pues esa es toda la vida del cristiano. Confesar a Jesús en cualquier área de la vida, en cualquier momento, creyéndole en el corazón. Y eso es constante. Por eso en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito en Habacuc 2:4, para que el justo viva por la fe. Dicho de otra forma, la justicia que viene a ser la vida de Jesús se revela por fe progresivamente para que tú la vivas.
¿Ustedes saben cuál era el problema de los Gálatas? Los Gálatas, imagínense que yo cojo a los varones aquí ahora y digo, os voy a circuncidar, sin anestesia, al estilo antiguo, con una piedra bien afiladita. ¡Ay, Dios mío! No, mis hermanos, hay gente que hoy se circuncida todavía. En las iglesias empieza a caer el movimiento judío-mesiánico, empiezan a meterse, y ese espíritu al final te lleva donde no tienes que estar. Y ahora vamos a ver por qué. Mis hermanos, en la iglesia de los Gálatas había maestros judíos que se habían convertido a Cristo, que querían circuncidar. ¿Saben por qué? Porque los ministros o los líderes, cuando tienen que estar ministrando lo que Dios quiere hacer o ha dado para la iglesia, en una iglesia hay muchos problemas. Perdón. Hay muchos problemas en la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo estar impartiendo que imponiendo. Entonces, imagínense los problemas que hay en una iglesia. Claro, es mucho más fácil imponer que impartir. ¿Por qué? Porque imponer es ahora así o así. Impartir es llevar contigo tu defecto. Orar contigo en tu debilidad. Esperar a que el Espíritu Santo te consiga desarrollar en esa área. Y eso cuesta muchas veces. Eso cuesta muchas veces. Estar con personas, con hermanos y hermanas, que en sus debilidades, en sus pecados, en sus fallos, en sus errores, estar con ellos. Y Gálatas, los maestros que habían allí, decían, vamos a circuncidarlos. ¿Por qué? Porque el que se circuncida está obligado a cumplir toda la ley. Ese era el asunto. Ese era el trasfondo de base. Vamos a circuncidarlos para obligarlos a cumplir toda la ley. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo le dice a los Gálatas y empieza a nombrar todos los pecados que había ahí en Gálatas. Y empieza a decir esto y lo otro, y le dice, ay Dios mío, ¿cómo estaban los Gálatas? O sea, claro, la gente que venía del mundo, eran los gentiles, mis hermanos. Entonces, claro, dice, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Que hoy se habla tanto del reino para estropear a la iglesia. El reino es Cristo ejerciendo su señorío en ti. Es ejerciendo su soberanía, su carácter, su voluntad, pero ya Dios te lo ha dado de genética. Lo único que necesitamos es desarrollarlo. Puede haber inmadurez, poco crecimiento, una persona puede estar caída, dormida espiritualmente, debilitada, enferma. No sabemos el estado. Lo que sí sabemos es que lo de Cristo lleva fruto. Entonces hay que meterse con la gente, ver de base dónde está el problema, que Dios revele y trabajar en esas áreas. ¿Por qué? Porque hay una impartición, no una imposición. Amén. Amén. Entonces, a veces se forman iglesias superfluas, hinchadas, como esa pompa que se pincha con una aguja y todo estalla cuando pasa algo, o yo no sé cuándo, y vienen divisiones y cosas. Fíjense, mis hermanos, lo que dice en Gálatas el capítulo 4, versículo 11. O sea, fíjense dentro de tanto problema en los Gálatas, 4:11. En el capítulo 4 de Gálatas, versículo 11. Fíjate lo que dice. Perdón, 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto, ¿hasta qué? Hasta que sea Cristo formado.
hasta que Cristo sea formado en vosotros, en vuestros corazones. ¿Dónde lo estaba llevando Pablo? A la oración, a la intercesión, al clamor. Ahí lo estaba llevando. ¿Por qué? Porque cuando alguien está sirviendo al Señor y el Señor le monta en un ministerio a alguien, el Señor trae el respaldo, trae la puerta de salida, trae el recurso para ministrar, para impartir, para ayudar. Y fíjense en ese contraste en el que muchos estaban subyugando a cumplir, a imponer. Pablo en oración estaba buscando impartir. ¿Cuál era la impartición? Fíjate, se lo estaba diciendo a la iglesia nacida de nuevo: Cristo se ha formado en vosotros. Fíjense en el capítulo 6 de Gálatas, un poquito más adelante, versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Te das cuenta? Eso es lo que le estaba resaltando el Espíritu Santo a la iglesia de Éfeso. No es tanto lo que tú quieras hacer, sino lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha establecido. Por eso le dice: tus obras fueron preparadas de antemano. Las obras Dios las preparó de antemano para que tú andes en ellas. No se trata de ti. ¿Cuántas veces tú le preguntas al Espíritu Santo? Tú hablas con el Espíritu, hablas con el Señor. Tú le dices: Señor, esto, aquello, ahora quizá voy aquí, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo lo hago? ¿Para qué me has llamado? ¿Cuál es el propósito? O sea, lo que está diciendo que las obras Dios las preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son las obras? Fuisteis bendecidos con toda bendición espiritual. Habéis sido unidos a Cristo, creados a su imagen, para representar el reino, la naturaleza, el carácter, la voluntad, en la predicación del Evangelio para salvación. Usted ve el capítulo 1 y al final, el quid de la cuestión, como decimos vulgarmente, es para el Evangelio, la predicación del Evangelio, mis hermanos. El testimonio, la vida que usted refleja, grita mucho más que sus palabras delante de la gente. No solamente su testimonio, sino el fruto que usted ha estado dando durante su vida. El fruto, su casa, su hogar, las evidencias que hay de que Cristo está reinando. De qué forma que la gente pueda ver, que pueda entrar con libertad en tu casa y ver: aquí hay éxito, aquí hay victoria, aquí hay unción, aquí hay realidad de Cristo, pero tiene que haber en cada área. ¿Cuál era el problema en Éfeso? Que el enemigo estaba atacando, mis hermanos, y los estaba tirando de las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? A mí lo que me satisface es estar en la presencia, manifestar a Cristo, predicar del Evangelio, hablar del reino de los cielos. Eso era lo que estaba atacando, porque lo que adora a Dios realmente es el testimonio de Jesús. Lo vimos en Apocalipsis. Eso es lo que realmente trasciende y persigue al enemigo, el testimonio de Jesús. ¿Qué es lo que vale? Una nueva creación. O sea, yo puedo enseñarte, formarte, podemos hacer un discipulado, podemos prepararte, pero si no hay una nueva creación, no vale para nada. Inclusive dentro de esa nueva creación, yo ya sé que usted me va a fallar a mí, yo ya sé que yo le voy a fallar a usted. Yo ya lo sé. O sea, yo ya sé que nos vamos a fallar entre nosotros. El asunto es cómo nos vamos a perdonar, a tolerar, a arrepentir, a reconocer, a amar, a querer. ¿No se dice que en todas las familias cuecen habas? Pues bienvenidos a la familia de la fe. Esa es la realidad. Uno de los distintivos de la iglesia de Éfeso era la fe en Jesucristo y en el amor para con todos los santos. Mis hermanos, si usted a mí me ama, si me ama en el Señor, usted se va a estar encargando, que es lo que Dios quiere hacer con usted, para edificarme a mí. ¿Por qué? Porque al final la iglesia se convierte en un consumo. El mensaje
es importante, adorar juntos es importante, pero es mucho más importante saber quién eres tú en el Señor, desarrollar tu vida de oración, tu vida de ayuno, tu vida de escudriñar, tu vida evangelística, tu vida profética, de lo que Dios esté haciendo. Eso es necesario. O sea, ¿quién es usted en el Señor? ¿Cómo trasciende en el reino? Luego, por supuesto, conocer la voluntad, pero para conocer todo lo que Dios estaba diciendo a los éfesos es lo que Él había hecho, que es lo nuevo, la nueva creación. Entonces, ¿cómo usted reconoce lo nuevo? ¿Cómo lo vive? Porque desde que usted nació de nuevo, inclusive, fíjense que me voy más atrás, de que estaba en el vientre de su madre, y ya se vio el mover angelical en favor de ese embrión, porque mi embrión vieron tus ojos, ¿no? Dice así. Amén. Todo ese mover, usted se convirtió en un ataque. O sea, usted se convirtió en un flanco a atacar. A mí eso me desafía, porque ¿quién puede con Jesús? En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido. Amén. O sea, yo sin el Señor he pagado consecuencias muy caras, mis hermanos. Te cuento algo, yo recuerdo de pequeño, mis hermanos, yo lo confesé a los años, pero yo de pequeño, con 6 años, o inclusive un poquito más pequeño, los demonios me cogían en vilo en la cama y me levantaban así en el aire, y me llevaban y me depositaban en el suelo. Los demonios me cogían en mi habitación y hacían la puerta y arañaban de una forma que yo ya oraba con 5 y 6 años. Yo no sé ni cómo oraba. Y pedía ayuda a Dios. ¿Por qué? Porque yo ya estaba en la iglesia. Pero fueron las consecuencias de cosas que habíamos hecho en la vida antigua. Empecé a comportarme muy mal. Recuerdo una vez que me fui a un campo y vi a lo lejos, todo el mundo jugaba. Estábamos en un campo, mucha gente de excursión, y yo vi como una capilla allá a lo lejos. Y yo me acerqué yo solo, y estaba cerrada la puerta. Y cuando me giro y sigo con lo mío, miro, la puerta estaba entreabierta. Y me acerqué, mis hermanos, yo vi una figura tan horrible, gigantesca, mis hermanos, negra. Yo abrí la puerta, por eso a los niños hay que atenderlos. Los demonios me cogían, mis hermanos, en vilo, y me hablaban al oído de que hiciera cosas. Y hacían cosas tremendas, horribles, mis hermanos, porque no tenía misericordia. El enemigo no tiene misericordia. Entonces el enemigo siempre ha tratado de destruirte, de hundirte. Si a eso le atribuimos nuestras malas decisiones, entonces, ¿cuál es la esperanza? Que Dios tiene un propósito. Eres coheredero juntamente con Cristo, tienes una herencia, tienes el Espíritu Santo, pero todo lo que Dios hace lo hace a través de su voluntad, para su alabanza. Es así, son patrones, o sea, no es para nosotros, es para Él. Por eso dice: edificaos como el edificio de Dios sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Mis hermanos, ustedes saben, en esa inquietud demoníaca, mis hermanos, y yo soy un niño de la escuela dominical, yo me he criado en la iglesia, pero yo con 18 años me meto en pacto con la muerte y empiezo a adorar a la muerte, parecido al culto que se le da en México a la muerte. Le empiezo a adorar, pero yo adoraba con mi corazón, y empecé a tener unas manifestaciones, mis hermanos, y empecé a desarrollar un carácter tan maligno, mis hermanos. Ustedes no saben la cosa. Y un día me enfrenté a 4 o 5, venían endemoniados y me metieron un cuchillo en el pecho, y allí estaba desangrándome, mis hermanos. El diablo vino a matarme, a cobrarse todo el pecado. O sea, yo sé lo que es que el diablo te persigue y te quiera matar una y otra vez. Una y otra vez, lo sé, lo he vivido y lo he experimentado. ¿Por qué? Porque fui predestinado. Yo no he sido llamado para vivir el mundo, ni las cosas del mundo, ni para generar riqueza. Yo he sido llamado para hacer tesoros en los cielos. Amén. He sido predestinado para llevar la imagen de Jesús. Y hay tanta seducción, tanta cosa que el enemigo quiere traer y traer y traer. Y nosotros, venga el meta, venga. Y no se trata de eso. Simplemente, usted lee Éfeso,
¿Está leyendo Éfeso de que estamos compartiendo? Éfeso, lo único que te está diciendo es quién tú eres, cuál es tu naturaleza, qué se te ha concedido. Y es algo que es muy profundo, pero el Señor me dijo, en los evangelios, me recordó un texto que dice que el reino de los cielos es como 3 medidas de levadura que se esconden en la harina. Ustedes saben que la levadura es un síntoma, es una figura de corrupción. Dijo, el reino de los cielos es semejante a tres medidas de levadura que se esconden en harina hasta que la masa ha leudado, dando a entender que el reino se iba a fermentar y a corromper. Si no, ¿cómo va a venir la apostasía? ¿Por qué el amor de muchos se enfría? ¿Por qué mucha gente se está apartando? Porque se está tomando una vida del reino equivocada. En Gálatas estaba siendo afectada por el movimiento judío-mesiánico, queriendo llevar en parte al judaísmo en contra de muchas cosas. Lo que vale es una nueva creación, es lo nuevo. Y usted que porta lo nuevo, lo va a perseguir, el enemigo te va a perseguir, te va a intentar tirar por todos los medios, pero la Biblia dice que él anda alrededor buscando a quien devorar. No te salgas del redil, no te salgas de la voluntad, quédate quieto, quédate quieta, no te salgas, espera. Vas a ver que se levanta como una tormenta. Tú tranquila que quien maneja tu barca es el Señor, le obedece los elementos de la naturaleza, solamente quédate quieta. No impasiva. Tenemos que ir a trabajar, tenemos cosas que hacer, ¿no? En nuestra vida y todo eso, ¿no? Pero que el ataque del enemigo no sea lo que te mueva. No sucumbe, mantente firme en la fe. Así que, y eso es lo que viene diciendo Pablo a la gente que había nacido de nuevo, para que sepáis. O sea, como que para que sepa. Sí, estoy orando a Dios para que sepáis. Que os dé espíritu de sabiduría y revelación para que sepáis, para que entendáis, para que veáis quiénes sois, qué es lo que se os ha dado, a lo que habéis sido llamados. Y es eso, hasta que Cristo sea formado. Lo que vale es una nueva creación. Eso es lo importante. Eso es lo que le adora el Padre y eso es lo que el enemigo persigue. Así que es tiempo de mantenernos firmes, mis hermanos, en esta palabra, porque el enemigo está atacando con fuerza a las naciones. El diablo se ha quitado la careta, mis hermanos. Es tiempo de mantenerse firme en lo que la palabra enseña, no en lo que los movimientos quieren traer. Saben que nosotros somos una iglesia multidenominacional. Todo el que ha nacido de nuevo es nuestro hermano y pertenece al cuerpo de Cristo. Pero cuidado con lo que escuchan en el internet, cuidado con lo que se comen, cuidado con lo que usted cree, mis hermanos, porque nosotros somos la iglesia de Cristo, somos cristianos y representamos a Cristo. Así que el Señor nos siga ayudando y bendiciendo. El próximo día más. Amén. Amén. Así que vamos a ponernos de pie, por favor, un momento. Vamos a orar, a despedir este tiempo de la palabra. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? Amén. El Señor tiene que remover cosas, tiene que quitar cosas para que haya una realidad. Mis hermanos, yo os digo algo, se escucha mucho, ¿no? Pero saber que estamos en los últimos tiempos es entender acontecimientos que van a estar pasando. La Biblia nos muestra apostasía, pero yo creo que el Señor todavía va a traer a mucha gente. Si tú quieres que el Señor te use, tienes que dejar que Él trate contigo. Tenemos que ser sinceros y sinceras con el Señor. Tenemos que dejar que el Señor nos saque de las áreas de confort. Es muy importante que sigamos orando, nutriéndonos para que Cristo sea formado en nosotros.
en nuestros hogares. Eso te va a enfrentar, mi hermano y mi hermana. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te damos las gracias por tu palabra. Oramos, Señor, para que esta nueva creación, este nuevo nacimiento que tú has puesto en nosotros, tome la medida, la plenitud, Señor. Tome la estatura, el desarrollo. Ayúdanos, amado Dios. Glorifícate, amado Dios, en cada uno de nosotros, en tu iglesia, en las naciones, Señor. Ayúdanos a despojar de lo viejo, Señor, y a vestirnos de lo nuevo. Ayúdanos a entender, a resistir, Señor. Ayúdanos cada día, amado Dios, en cada batalla. Ayúdanos a ser de bendición. Queremos ser instrumentos útiles en tus manos, ser una iglesia de acuerdo a tu propósito, a tu llamado. Por eso oramos para que tú continúes poniendo y escribiendo tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Sigue formándonos. Oro, Señor, para que la gente realmente te conozca, Señor, para que los que no han nacido de nuevo nazcan de nuevo del agua y del Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate, amado Dios. Guárdanos, cuídanos, protégenos. Ayúdanos en cada área de nuestra vida, Señor, a lo largo de la semana. Gracias por la palabra, Señor. Siempre hará lo profundo de nuestros corazones y haznos productivos a 100% en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Podemos tomar asiento.